Ahora, ¿qué vamos a hacer con este problema? Vamos a realizar un análisis con respecto a cuáles áreas, cuáles habilidades generales, cuáles habilidades específicas se conectan precisamente poniendo en práctica este problema. Lo primero que podemos ver es que es un problema para un nivel de segundo ciclo, particularmente, y como ahorita lo vamos a ver con las habilidades específicas, principalmente de sexto grado. Pero sin embargo hay habilidades de años anteriores que se fortalecen precisamente utilizando el problema. Entonces, primera pregunta, ¿cuáles áreas se conectan utilizando o resolviendo este problema? Entonces, como podemos ver, hay varios conocimientos que se utilizan que se necesitan para poder resolver el problema. Está el conocimiento de el más básico, por ejemplo el del promedio. Está el conocimiento de las medidas grados Fahrenheit y grados Celsius. Está el conocimiento de operaciones que hay que resolver. Y también está el conocimiento de la relación algebraica que existe entre los grados Fahrenheit y los grados Celsius. Entonces tenemos varios conocimientos que están inmersos en el problema. Entonces, como podemos ver, de las 5 áreas matemáticas que tenemos o que tienen los programas de estudio, geometría, estadística y probabilidad, relaciones y álgebra, números y medidas. En el caso de geometría no hay ningún conocimiento que está detrás de este problema, por lo tanto el área de geometría no se trabaja. En el área de estadística, como ya lo vimos el promedio, entonces sí, el área de estadística y probabilidad sí se trabajaría con este problema. En el caso de relaciones y álgebra, está inmerso el concepto de la relación algebraica que existe entre los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Entonces también, en el caso de números, hay que resolver una operación combinada, inclusive con decimales. Entonces esto se trabaja en el área de números y también en el área de medidas. Precisamente los grados Fahrenheit y los grados Celsius son medidas que se trabajan también en primaria, en el segundo ciclo. Entonces el área de medidas también está inmerso en este problema. Por lo tanto, podemos ver que con respecto a las áreas, de las 5 áreas matemáticas, 4 áreas se conectan utilizando o trabajando este problema. Vamos ahora a las habilidades generales. Como bien sabemos, las habilidades generales existen para cada ciclo y para cada área hay habilidades generales. Entonces, haciendo un recorrido de las mismas, podemos ver que precisamente de estas áreas que ya hablamos, hay algunas de las habilidades generales que se podrían trabajar o que se trabajan en algunos años lectivos con este problema. Primero está, por ejemplo, representar relaciones entre cantidades variables, en el caso de relaciones y álgebra. Luego, determinar el valor desconocido de una expresión numérica, que eso también lo hacemos en relaciones y álgebra. Aplicar las operaciones aritméticas en diversos contextos. Aplicar la medición en diversos contextos, eso en el área de medidas. Y también combinar el uso de estrategias para resumir datos, tabular, gráfica o medidas de resumen, que sería en el caso del área de estadística y probabilidad. Entonces vean que estas son habilidades generales que se trabajarían utilizando el problema, que se van trabajando poco a poco. Recuerde que las habilidades generales son habilidades que se trabajan en todo un ciclo, y no en un momento determinado de un año lectivo. Sin embargo, con problemas de este tipo se van trabajando en esos años lectivos. Después, con respecto a habilidades específicas, si nos vamos y buscamos diferentes habilidades que se podrían trabajar con este problema, entonces vamos al área de números y en el área de números podemos ver que está la habilidad resolver problemas donde se requiere el uso de la combinación de operaciones, suma, resta, multiplicación y división de números naturales y con decimales. Entonces,
a la hora de resolver esta operación, que está aquí, estamos utilizando precisamente esta habilidad, pues hay que resolver operaciones combinadas con paréntesis y con decimales. En el caso del área de medidas, aplicar las diversas medidas en la resolución de problemas dados en situaciones ficticias o el entorno. Esa es una habilidad que está en sexto año. Entonces, si vemos el texto como se nos presenta, tanto el contexto como la pregunta, en diferentes lugares aparecen las palabras como temperatura, Fahrenheit, Celsius. Eso da a indicar precisamente que hay que utilizar estas medidas. En el caso de relaciones y álgebra, hay una habilidad llamada determinar relaciones de dependencia entre cantidades en quinto año, quinto grado. Entonces, precisamente con la relación que existe entre los grados Celsius y los grados Fahrenheit, C igual a F-32 dividido entre 1,8, esa relación, que es una relación algebraica, ahí estamos determinando que, bueno, particularmente en el caso de los grados Fahrenheit depende o los grados Celsius depende de los grados Fahrenheit, que ya es el dato que nos dan. Y por último, en el caso de estadística y probabilidad, tenemos dos habilidades, una en cuarto grado, que es resumir un grupo de datos mediante el empleo de la moda, la media aritmética o promedio, el máximo y mínimo de un grupo de datos e interpretar estas medidas en relación con la información recabada. Y en sexto año tenemos plantear y resolver problemas vinculados con diferentes contextos utilizando análisis estadísticos. Vean que ambas habilidades coinciden. Entonces, precisamente se utilizan estas o se trabajan estas dos habilidades porque estamos utilizando el promedio, como ya lo vimos en la resolución del problema. Se utiliza el promedio y no solamente es utilizar el promedio, sino entender qué significa este 43,33 en el contexto que nos dan